Padre, muchas gracias por nuevamente concedernos estar aquí reunidas esta noche y saber no el que nos ayuda, tú no eres el que nos echa la mano, tú eres la fuente de nuestra fortaleza, la fuente de nuestra vida y cada día nos estás llevando a comprobar esta realidad. Gracias porque tu compromiso no descansa en nuestra capacidad. Tu responsabilidad no está en función de lo que nosotros podemos lograr. Gracias te damos porque tu fidelidad es grande y tú no te puedes negar a ti mismo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos y en ti no hay sombra ni mudanza de variación. Por eso podemos descansar en ti y podemos confiar en que eres fiel y el que comenzó la buena obra en nosotras la va a perfeccionar. Así que ponemos esta conversación en tus manos en la confianza de que esta charla es guiada por tu espíritu y que tu verdad nos alumbra y tu verdad nos trae a libertad. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues hasta aquí hemos estado platicando y recibiendo verdad sobre la victoria eterna que ya nos ha sido dada por medio de nuestro hermano Jesús y cómo esto es algo de lo cual tú y yo podemos echar mano ahora, porque es un eterno presente. La victoria no es una situación futura, ni es una cuestión que va a ocurrir a corto, mediano o largo plazo. Es algo que ya nos ha sido dado y que hemos estado siendo traídas a la convicción de que esto es así. Nada más, bienvenida Claudia, solo pedimos si nos cierran los micros. Tenemos un micrófono abierto. Gracias Claudia, bienvenida a la sesión. Estamos aquí apenas arrancando. Entonces, ahora sí que en esa convicción a la que nuestro Padre nos trae, conforme nosotros le permitimos a Él comprobarnos que su verdad no es el buen deseo que Él tiene para ti, para mí, no son sus ilusiones, ni sus planes en función de que, bueno, Dios tiene aspiraciones positivas para ti, para mí. Él tiene planes de bien. Y esos planes de bien son propósitos divinos que Él está cumpliendo conforme tú y yo se lo estamos permitiendo. Entonces, vamos esta noche a escuchar al Espíritu Santo, porque cuando hablamos de victoria, yo no sé tú, pero muchas de nosotras podemos pensar, si esa victoria es eterna y ya nos fue concedida, ¿por qué en Efesios 6 el Espíritu Santo nos habla que hay una lucha? Y si tienes la Biblia a la mano, yo te voy a invitar a que vayamos a Efesios 6, porque allí papá nos habla de que en medio de todo lo que nos ha sido dado, existe una lucha espiritual. Entonces, vamos a escuchar lo que él nos dice en Efesios 6:1, porque sin duda alguna, en este primer verso está el ancla que nos va a permitir completar todo esto que venimos recibiendo respecto a su victoria eterna. Y mira lo que dice Efesios 6, versículo 10. Dice así: por lo demás, hermana mía, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hasta ahí vamos a leer esta noche. Porque nuestro Padre nos dice que somos hijas, que somos herederas y coherederas juntamente con Cristo y que Él nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Él. Y en esa posición de autoridad en la que en la charla pasada estuvimos recibiendo, que Él no nos puso en una butaca hermosa para contemplar su grandeza, sino que nos ha llamado a participar de la gloria que Él es. Entonces mira cómo ahora Él está diciendo que si has de entender la victoria divina que Él ya te dio, antes de empezar a leer el resto de Efesios 6, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, antes de hablar de toda esa lucha que es real, Él nos dice claramente esto: mira, hija,
fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. Y es aquí donde nos vamos esta noche a detener para recibir y para procesar esta verdad. Porque fortalecernos en Dios es una frase que todas hemos escuchado, que todas conocemos, sin embargo, que no todas en realidad comprendemos. Así que nos vamos a detener aquí para permitir al Espíritu Santo explicarnos esto y vamos a comenzar por entender la palabra cuando Él dice fortalécete. ¿Qué significa esto? Mira, yo no sé si alguna vez has ido al médico y al escuchar al doctor, estas palabras pueden salir de alguien que conoce de medicina y dice, ¿sabes qué? Necesitas fortalecer tus piernas, por ejemplo, un órgano específico. Necesitas fortalecer tus pulmones, porque quizá tienes alguna deficiencia ahí. Entonces, cuando el médico te indica que tú necesitas fortalecer alguna parte de tu cuerpo o algún órgano de tu cuerpo porque está padeciendo, porque está desgastado, porque tiene complicaciones, ¿qué es lo que tú entiendes de eso que el médico te dice? Pues en tu lógica y en tu comprensión común y humana, cosa que también a mí me ha ocurrido, pues lo que entiendes es, bueno, lo que yo necesito hacer pues es ejercitarme, alimentarme correctamente para recibir los nutrientes que esa parte de mi cuerpo requiere. Necesito tener los cuidados pertinentes, necesito tener ahora sí que la alimentación correcta. En fin, cuando tú oyes al doctor que te está dando la instrucción, usted necesita fortalecer esta parte del cuerpo. Tú estás intuyendo toda esa serie de cosas que incluye muchas veces pues tomar suplementos alimenticios y no sé, vitaminas, en fin. Entonces, cuando tú oyes del doctor esto, tú estás pensando, bueno, ya sales del consultorio y ¿qué pasa? Te vas a tu casa a tratar de hacer lo que el doctor te dijo. El doctor dijo que te fortalezcas o que fortalezcas esa parte de tu cuerpo haciendo tales y cuales recomendaciones. Entonces tú te vas a tu casa y tú tratas de hacer lo que puedes. ¿No es así? Yo no sé si a ti te ha ocurrido, pero yo creo que en algún punto todas nos hemos visto ahí. Tratas en tu casa de comer lo que el doctor dijo o de realizar los ejercicios que el doctor pidió y de seguir las instrucciones a fin de ¿qué? De fortalecer aquello que en ti está débil, enfermo, fuera de balance, etc. Sin embargo, cuando tú empiezas a hacer todas esas indicaciones en tu casa, muchas veces te encuentras con un montón de complicaciones, a veces las logras, a veces lo haces, a veces no lo haces, en fin. Lo que quiero con este ejemplo inicial es que entiendas que el que te está hablando en la escritura y te dice, hija mía, fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza, no tiene nada que ver con lo que un doctor te puede recomendar para que tú te vayas a tu casa y lo hagas sola. Dios no es ni tu jefe, ni tu patrón, ni tampoco es un conocedor nada más de la salud, que esté dándote ciertas recomendaciones para que te vaya bien. Quien está hablándote es Dios mismo y es aquel que te llamó, que te amó y que te adoptó y que no solamente te dice hija, sino que te ha dado de su naturaleza a fin de que participes de la vida de Dios y de la misma vida de Jesús. Entonces, mira qué interesante saber que cuando Dios dice fortalécete en mí, Él no te está dando ningún mandato u orden para que tú vayas y la realices. Él no te está dando recomendaciones. Él está hablándote directamente y está diciendo que esto Él
Él mismo se ha encargado de hacerlo posible, de que tú te puedes fortalecer en Él y que puedes recibir todo lo que Él te da. En el antiguo pacto escuchamos a Dios decirnos: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y esta escritura, aunque es hermosa y es una promesa preciosa verdaderamente, en el antiguo pacto todo esto estaba en función de la capacidad de la persona. Ve, fortalécete, ¿sabes qué? Pon lo mejor de tu esfuerzo, porque en el Antiguo Testamento todo estaba en función del esfuerzo humano por obedecer y por llenar toda la serie de requisitos que los mandamientos eran. Te mando que te esfuerces, te mando a que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Dios mismo diciendo: yo voy a estar presente. Sin embargo, ahora tú y yo como hijas sabemos que Dios no quiere ser nuestro compañero, que Dios no nos ha llamado para estar presente nada más en nuestras vidas, sino que ahora tenemos el privilegio enorme de que Él viva en nosotras. Y nos ha dado el honor y el privilegio de ser su casa, de ser templos del Espíritu Santo. Entonces, mira qué hermoso saber que Dios no nos está dando la orden a ti y a mí de ir y realizar esto. A ver, Dios quiere que yo me fortalezca, ahora voy a ver yo qué necesito hacer para que esto sea una realidad. Así que en todo esto no hay cabida para que tú y yo nos sintamos frustradas y entonces estemos diciendo: no, pues la verdad es que aunque yo le echo ganas, no sé cómo esto puede ser posible. Y mira, Dios quiere aclararnos qué quiere Él comunicarnos a través de estas pequeñas palabras, pero poderosísimas palabras. Porque cuando tú y yo hemos escuchado este versículo, este verso con anterioridad, lo hemos interpretado muchas veces de esta forma. Y yo te voy a hablar de lo que en mi mente había cuando yo escuchaba esta frase, ¿sí? Mira, me fortalezco en Dios. Para mí, mucho tiempo atrás, estaba en la medida del tiempo que yo invertía orando. Fortalecerme en Dios, por lo tanto, era igual o era equivalente a la medida de tiempo que yo invertía al día orando a solas. Si un día yo invertía orando media hora, ese día para mí yo me había fortalecido muy poquito en el Señor. Si ese día yo invertía orando más tiempo que eso, entonces la medida en la que yo me estaba fortaleciendo en Dios era mayor. Mucho ojo a lo que te estoy comentando, porque fíjate, mi medida de fortaleza estaba en función del tiempo invertido. Otra cosa que yo pensaba también es que fortalecerme en Dios estaba en la medida de los capítulos de la Biblia que yo leía. Leía poquito, me fortalecía en Dios muy poco. Leía muchos capítulos de la Biblia, entonces, oye, ya me estoy fortaleciendo más en Dios, porque en la medida en la que yo me invertía leyendo las Escrituras, a mi entender, yo me estaba fortaleciendo en Dios. Otra cosa que pensaba era que me fortalecía en Dios en la medida de las obras buenas que yo podía realizar. Si estaba involucrada en apoyar a otros hermanos o a personas de la comunidad que no le conocían, en la medida en la que yo realizaba obras buenas, para mi entendimiento, yo me estaba fortaleciendo más en Dios, y cuando dejaba de realizar estas obras, entonces yo estaba careciendo de participar de esta fortaleza. También pensaba que fortalecerme en Dios estaba en la medida en la que yo obedecía a Dios. No solo se trataba de cuánto leía, sino se trataba de que durante el día, cómo corría mi día. Y al final de la noche yo podía hacer un recuento y decir, bueno, obedecí a Dios así, pero en esto no, y en esto no, en esto la regué, ok. Entonces el recuento de mi día estaba: yo me fortalecí en Dios en la medida en la que yo le estaba obedeciendo.
De tal forma que bajo este esquema que te estoy explicando, mi calendario y mis días estaban llenos de palomitas y tachitas. Habían días de tachitas más grandes y días de palomitas más grandes. De tal forma que yo, entonces, fortalecerme en Dios estaba siempre bajo el escrutinio de un termómetro. Mi vida estaba operando en el hecho de no vivir una estabilidad y no vivir bajo una firmeza en mi identidad de hija, sino en función de lo que yo cada día podía realizar con Dios. Fíjate cómo, aún yo conociendo a Jesús, y estoy hablando de mi experiencia personal para que puedas entender de dónde me sacó mi Padre y cómo me ha trasladado a la libertad de la que ahora estoy comenzando a disfrutar. Bajo ese esquema del que yo te estoy platicando, mi vida corría de esta forma. Como fortalecerme en Dios estaba en función de la cantidad de tiempo invertido orando yo en lo personal, entonces los días que por alguna razón esto no ocurría, se enfermaba alguien en mi casa, uno de mis hijas estaba toda la noche con fiebre, en fin, bajo ese esquema por diferentes circunstancias, los días que yo no podía invertirme leyendo, orando, haciendo y cumpliendo con todo esto que ahorita te he enumerado de manera general, entonces yo vivía culpa. Entonces yo vivía en un estado en el que, bueno, hoy no estoy fortalecida en Dios. Hoy estoy así como con la pila baja. Y dentro de este panorama que te estoy planteando, te voy a decir cómo puedo ilustrar mi vida como una montaña rusa en la que habían subidas y bajadas. Todo esto está ligado al hecho de que tú puedas venir a permitirle a Dios convencerte de esa victoria eterna de la que hemos venido hablando hasta aquí. Y si no has escuchado los videos de las semanas anteriores, yo te voy a animar a que escuches la serie de las últimas 4 semanas para que entonces entiendas por qué estamos ahora platicando de esto. Y es que papá inicia Efesios 6 en el verso 10 antes de hablarnos de todo eso que menciona que es una lucha, diciendo que necesitamos tú y yo entender de qué se trata el fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Así que mientras yo viví bajo ese esquema en el que había esclavitud, porque el día que yo salía corriendo de mi casa sin haber orado el tiempo que yo tenía pensado que tenía que hacerlo a fuerza cada día, ese día yo sentía que había salido sin Dios de mi casa. Y ese día yo sentía que estaba a expensas y a merced de lo que el diablo podía hacerme porque no había cumplido con lo que yo tenía que haber hecho temprano en la mañana, indistintamente de que no dormí toda la noche y de que, bueno, X o Y circunstancias en las que muchas veces nos vemos y que se salen de nuestro control. Entonces yo te platico todo esto porque es de este estado de engaño, de este estado de desgaste del cual mi Padre me ha sacado para poder participar con Él de esta victoria eterna, para poder yo disfrutar de la fortaleza que Él me da eternamente y de todo lo que Él me suministra a mí de manera directa y personal a mi corazón, permitiendo que yo no viva más en una montaña rusa, permitiendo que mi vida no sean subidas y bajadas o un calendario lleno de palomitas y de taches, sino que mi vida ya no esté en función de lo que yo hago por Él, sino de lo que Él ha hecho por mí. ¿Puedes ver la diferencia? Mientras tú sigas oyendo a Dios, cuando Él te dice, hija, fortalécete en mí, y lo estés escuchando igualito
que el ejemplo que acabo de dar del doctor que te dice que vayas a tu casa y te fortalezcas, vas a vivir desgaste. Y te vas a ver en este esquema muy parecido al que yo te planteo, que viví por mucho tiempo. Y el otro asunto que sucede cuando estás operando en función de tus propios logros y esfuerzos es que así como tienes culpa el día en el que no oras mucho, el día que oras muchas horas, ¿sabes qué sucede? Tu termómetro se va hasta arriba, hasta arribitota. Y entonces empiezas a sentir que ese día estás muy fuerte en Dios y te pega el orgullo. Comienzas a ver a las demás personas que no oran tanto como tú, desde un nivel del cual solamente tú te has subido, porque son tus logros, tus méritos y tus propios esfuerzos los que te hacen contemplarte desde una perspectiva incorrecta y equivocada que también te esclaviza. Así que, escuchando a Dios decirte, fortalécete en mí en el poder de tu fuerza, y oírlo con oídos humanos, y oír a Dios pensando que es idéntico a lo que el doctor te dice, que te vayas a tu casa y te lo encomienda, entonces vas a vivir esta vida que describí hace un momentito, que es una vida que opera todavía bajo nuestros propios esfuerzos, bajo ese antiguo pacto, aún sabiéndonos hijas, aún habiendo recibido a Jesús, queriendo nosotras reincidir en vivir como se vivía en el Antiguo Testamento y vivir por tu propia capacidad. Años me desgasté porque ese termómetro que definía el grado de fortaleza que yo tenía en Dios me estaba acabando por dentro. Y no permitía que yo pudiera vivir una victoria eterna. ¿Quiere decir todo esto entonces? Que no hay que orar, que no hay que leer y que no hay que... De ninguna manera. Pero el día que mi padre rompió ese termómetro y destruyó este asunto en el que me mido cada día por lo que hago, a partir de ese día comencé a entender que Él no me ha llamado a orar un X tiempo del día, sino me ha llamado a vivir una comunión permanente y eterna. Que Él no me ha llamado a leer la Biblia, que Él me ha llamado a escuchar sus palabras y a recibirlas en mi corazón y hacer que éstas sean mi meditación todo el tiempo. Todo esto ha hecho que mi vida dé un giro de 180 grados y no estoy diciendo que Dios ya completó eso, estoy diciéndote que Él me está permitiendo disfrutar de esta libertad, porque estoy comenzando a entender de qué se trata la fortaleza y la fuerza que Él me suministra de manera eterna y de la cual yo puedo participar. Así que todos estos ritos, todos estos, vamos a decir, hábitos, que se supone que definen el grado de fortaleza en el que tú vives, no son más que obras muertas, en las que tú puedes tener la mejor intención del mundo. Sin embargo, no son las buenas intenciones lo que te trae a ti a una vida en libertad. ¿Sabes qué cosa es? Es la fe de la que hemos venido platicando hasta aquí. Y la semana pasada escuchábamos de nuevo al Espíritu Santo decirnos todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si tú vives en algún tipo de termómetro, X, Y, Z, a lo mejor tu termómetro es otro. A lo mejor tú te mides de otra manera, en la forma en la que cada día te consideras a ti misma, cuánto me estoy fortaleciendo en Dios. El termómetro que sea, ese termómetro te va a traer siempre a desgaste. Y de ahí es de donde nuestro Padre
quiere asegurarnos que tú y yo salimos y podemos permanecer en esta fuerza que no opera en nuestra propia capacidad. Ahora mira, yo te invito a que este mismo versículo de Efesios 6:10 lo podamos leer, pero podamos leerlo en el sentido opuesto. La primera frase dice fortalécete. ¿Qué es lo contrario a fortalecerte? Pues debilitarte, desgastarte. Entonces, mira, si lo leemos en el sentido contrario, podemos escuchar lo siguiente. Mira, lo podemos leer así, debilítate o desgástate en ti misma y en el poder de tu propia capacidad. Si tú en Dios encuentras fortaleza y encuentras el poder de su fuerza, en ti misma, en tus propias, ahora sí que en tus propios logros, en tus propios méritos, en tus propios hábitos, ¿qué cosa es lo que vas a encontrar? Lo contrario. Y lo opuesto a fortalecerte es desgastarte. Por lo tanto, esta noche yo no te estoy hablando de la experiencia de alguien más, te estoy hablando del testimonio de mi propia vida, en la cual el único camino para que mi Padre me traiga a poder degustar su victoria divina es hacerme libre de todo tipo de termómetro en lo cual yo todavía sigo midiéndome a mí misma para saber el grado de fortaleza espiritual en el que vivo. Así que eso es lo que corresponde al antiguo pacto. Sin embargo, ahora en el nuevo pacto es donde nosotras tenemos acceso a todo lo que nuestro Padre es por medio de lo que Jesús hizo por nosotros. Y entonces fíjate, en el nuevo pacto, cuando papá te dice, hija mía, fortalécete en mí en el poder de tu fuerza, lo que él te está diciendo es, yo soy la fuente y el suministro de tu poder y quiero que tú participes de lo que yo te doy eternamente. Fíjate, escucha bien lo que el Espíritu Santo mismo te está diciendo a ti esta noche, que estás aquí en esta charla y que estás participando con nosotras de escuchar lo que Él ha servido en la mesa. Y es el que tú puedas entender que es Él mismo diciéndote, mira, yo soy la fuente de poder en tu vida. Por eso Él te está diciendo, fortalécete en mí. ¿Sabes? Él mismo es la fuente de tu poder. Esa es la invitación que Él te está haciendo. Yo soy la fuente que suministra todo cuanto tú necesitas y quiero que tú participes de eso eternamente. De tal manera que si como hija escuchas a tu padre hablar, lo que estás oyendo, ¿sabes qué es? Es un compromiso. Y lo que estás escuchando es una responsabilidad divina que Él tiene contigo para que puedas disfrutar de esto. Él no es el capataz. Él no es el mandamás. Él es tu Padre. Y Él es amor. Y amor mismo te está diciendo, hija mía, en donde quiera que estés viviendo desgaste, debilidad, yo quiero ser tu fuerza. Yo quiero que me dejes a mí ser la fuente de tu poder ahí. Entonces, mira cómo esto, lejos de ser una encomienda, para nosotros es un privilegio y es un derecho que nos es dado como hijas. Entonces, escuchamos la voz de nuestro Padre que nos dice, ahora sí que diciendo, participa conmigo de ese suministro eterno que yo proveo para ti fielmente. Y mira, la Escritura nos dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Te das cuenta? Todo te ha sido concedido y todo te ha sido dado por su divino poder. Y mira cómo Dios mismo se ha dado a nosotras y Él se ha entregado por completo y ahora sabemos que Dios no se da a cuentagotas,
sino que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y es el amor el cual también está igual que el Espíritu Santo siendo derramado en nuestras vidas. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios se ha dado a sí mismo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se ha dado por completo y Él habita dentro de ti. ¿Te das cuenta cómo no podemos vivir la vida de hijas, disfrutar de la victoria eterna y participar de la fe que vence al mundo si seguimos viviendo los moldes viejos, los odres viejos? El vino nuevo no se puede depositar en odres viejos. Y mientras tú quieras seguir midiendo a Dios con tu termómetro, mientras tú quieras seguir midiendo a Dios los grados que tienes de fortaleza en el día por lo que hiciste, ese vino nuevo no va a poder contenerse en los odres viejos, que son esos esquemas que traemos todavía del antiguo pacto que han sido ya rotos por lo que Jesús hizo por nosotros. Él quiere depositar el vino nuevo en odres nuevos y quiere asegurarse que todo aquello que para ti todavía representa una medida humana de la fortaleza de la cual Él te quiere a ti hacer sobreabundar y que la puedas vivir y disfrutar y palpar en tu vida, en tu día a día, es preciso que le permitas al Espíritu Santo escudriñar tu corazón y dejarte ver dónde hay termómetros, dónde hay esos conteos humanos que te esclavizan y que todavía te limitan y te impiden de vivir de todo esto que tu Padre quiere que tú participes. Que dejes de sentirte condenada los días que no cumpliste con X o Y requisito y que recibas gracia eternamente. Que puedas recibir y vivir todo lo que Él es y te da de manera continua, en la noche, acostada, cuando te bañas, cuando estás cocinando, cuando estás haciendo todo tipo de actividad, puedas venir a entender que Él te ha llamado para vivir la vida en uno contigo. Fíjate cómo en el antiguo pacto decía, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. Pero ahora Dios ya no quiere andar ahí contigo como si fuera tu compañero ajeno a ti, que se acerca y se aleja en función de lo que tú haces. Ahora Él dice que vive en tu interior y que es a ti a quien ha escogido como su casa y como su habitación y que quiere poder participar de todo lo que tú eres y todo lo que tú haces a fin de que vivas su vida, la vida eterna que te ha sido concedida. Entonces, Él esta noche nos está diciendo, déjame ser esa fuente de tu fortaleza. Y es que Él ya no quiere que esto sea una teoría. Él ya no quiere que teóricamente tengas el conocimiento de decir, yo sé que Dios es mi fuerza. O que le estés pidiendo a Dios que te fortalezca. Yo no sé tú cuántas veces le has pedido a Dios, fortaléceme, Padre, fortaléceme. Si se lo has pedido, qué bueno, hermana. Qué bueno que se lo has pedido. Pero ha llegado el momento de que a esa petición tú entiendas cuál es la parte que a ti te corresponde. Porque Él es la fuente de poder que habita en tu interior. Ahora es preciso que nosotras no solo le pidamos a Dios, fortaléceme, sino que podamos entender cómo participamos y recibimos ese suministro de fuerza y de poder que Él es para nosotras. Él dice que no te dio espíritu de cobardía. Escúchalo bien. No te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía es el temor manifestado, evidente. Y esa cobardía es esa vida humana de la que yo te puedo
describir con mucho más detalle este asunto de los subes y bajas y de las medidas que por un lado me hacían vivir condenación y por el otro lado, cuando el termómetro se disparaba muy arriba, según yo, porque la letra mata y de tanto leer la Biblia no necesariamente estás fortaleciéndote, ni estás en realidad conociendo a Dios. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hoy que estoy comenzando, y digo comenzando porque cada día mi Padre me trae a entender que soy una bebé, recién nacida y que estoy recibiendo esa leche espiritual no adulterada, estoy pudiendo disfrutar de mi Padre como la fuente de poder en mí y saber que esto no está sujeto a una hora X del día, que la oficina de mi Padre que habita en mi interior está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Y que Él no tiene límites ni barreras para hablarme en todo tiempo y en todo lugar. Y que esa fusión y esa conexión y esa comunión a la que ahora tengo acceso para vivir con Él ya no se limita a un lugar, a un tiempo, a un espacio definido en el que solamente ahí puedo buscarle. Si antes la comunión estaba medida por un tiempo en el que te encerrabas en un lugar, ahora mi comunión se extiende a las 24 horas del día mientras estoy consciente. Y si yo te diera a elegir a ti, querida hermana, ¿quieres platicar con Dios un tiempito en la mañana? Opción 1. Opción 2. ¿Quieres poder tener la oportunidad de disfrutar de charlar con tu Padre 24 horas al día y estar recibiendo todo lo que Él te habla? ¿Cuál de las dos opciones escogerías? Mucho tiempo viví la opción número 1 y el resultado de todo esto fue que yo me desgasté. Mi Padre día a día se sigue asegurando de que todo lo que en Magnolia todavía opera en su propia fuerza se ha destruido. Por eso te estoy diciendo con toda transparencia de que este es un proceso que todavía sigo viviendo. Y cada vez que me encuentro en el desgaste, cada vez que me encuentro otra vez cansada, es cuando mi Padre le permito a mi Padre traerme a ver dónde la fuerza propia de Magnolia todavía ha seguido operando. Y es ahí donde le doy espacio a mi Padre para poder trabajar limpiando eso y traerme a libertad en una profundidad mayor. Es un descanso saber que ahora nuestro crecimiento no es hacia arriba. Tiempo atrás, mientras consideraba que fortalecerme en Dios era una recomendación y un mandamiento, yo pensaba que mi crecimiento era hacia arriba. Yo pensaba que crecer en Dios iba como el arbolito, ¿no? Que va creciendo de estatura y alrededor lo van viendo cómo su tamaño cambia. Ahora puedo entender que mi crecimiento en Dios no tiene nada que ver con la altura que se tiene hacia arriba. Él dice en Efesios 3, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ahora entiendo que el verdadero crecimiento al cual yo he sido llamada es el de mis raíces, y ese crecimiento es hacia abajo. Ahora fíjate, ¿dónde eres fortalecida en el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre esto? Dice Efesios 3, versículo 16 y 17, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces aquí claramente el Espíritu Santo nos dice que somos fortalecidas con poder en la mujer interior por su espíritu. Y a lo que se está refiriendo es a tu corazón. Se está refiriendo a esa parte, a la parte más profunda de tu ser,
a tu espíritu. Es ahí donde ocurre, es ahí donde radica la fuente de poder que Dios es. Y esa fuente de poder es a la que tú misma tienes acceso. Entonces necesitamos nosotras poder ubicar qué es lo que Dios me dice, poder entender dónde ocurre esto. Y la tercera cosa es estar consciente que todo esto está en función de tu decisión. Que todo esto está en función de que tú elijas querer participar de esa fuente de poder que Dios es o decirle, ahorita me las arreglo yo sola. Amor te ama con semejante respeto que el día que tú le dices, déjame arreglármela a mí solita, Él te respeta y Él te sigue amando. Ahora te has de preguntar, ¿y yo cuándo le digo a Dios esto? Yo no le he dicho a Dios alguna vez que me las quiero arreglar sola. Quizá no se lo has dicho tal cual con esas palabras, pero cuando nos salimos de fe, cuando nosotras nos desconectamos de participar de sus obras y decimos, ahorita me va a escuchar este tipo o esta tipa, cuando nosotras nos plantamos en nuestras propias, ahora sí que deducciones de las situaciones, cada vez que dices, ahora sí me van a oír o ahora voy a hacer lo que tengo que hacer, cuando operamos de manera desconectada de quien nuestro Padre es, estamos diciéndole a Dios, aguántame tantito que ahora voy a hacerlo en mi propia capacidad. Y dice el libro Proverbios, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora fíjate cómo la Escritura nos dice que somos templo del Espíritu Santo, pero también nos dice que el Espíritu que está dentro de nosotras nos anhela celosamente. De tal forma que si tú quieres participar de ese suministro eterno que Dios es como fuente de poder en tu vida, escucha bien lo que el Espíritu Santo dice, yo te anhelo celosamente. Y es que Dios quiere ser la única fuente de poder en mi vida y en tu vida. Quiere Él ser el único suministro del cual tú y yo podamos vivir y recibir esa fuerza que necesitamos, no solo para cada día, sino para vivir la vida de Jesús, nuestro hermano mayor. Entonces, mira, ¿cómo saber dónde estoy permitiendo que otras fuentes sean mi sustento? ¿Cómo puedo yo saber si estoy dándole chance a otras fuentes, ahora sí que para que vengan a fortalecerme, que no sean Dios? Bueno, aquí te pongo algunos ejemplos, ¿sí? Mira, cuando te pisan los callos, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando no te dicen, oye, qué bien hiciste tal cosa. Cuando no te dicen o no te agradecen mucho por un favor que hiciste. Y tú vas a decir, ¿qué tiene eso que ver? Mira, cuando no te reconocen lo que tú esperabas, cuando no te dicen, qué bien te ves hoy, y tú te hundes, es porque estás dándole cabida a otras fuentes, a otros suministros de poder que sean la fuente de tu fortaleza. Hace un momento leímos en Efesios 3, a fin de que dice que seas fortalecida en la mujer interior. ¿Dónde está la fuente de poder que Dios ha depositado en ti? En tu interior. Ahora, fíjate lo que sucede. Cuando lo que está a tu alrededor no te califica y certifica y te aprueba y te pone las estrellitas del mundo para que te sientas bien, entonces tú te hundes. El día que te arreglas y no te dicen qué bien te ves, hijo, mano, te deshaces, porque lo que está a tu alrededor
no te califica o no te certifica o ratifica como tú necesitabas. Cuando haces quizá de comer y no todos te dicen lo que tú esperabas de la comida, y hablo de cosas muy coloquiales y sencillas en las que muchas andamos involucradas, ese día te ofendiste y te sentiste mal, te das cuenta, te puedes percatar de cómo tú estás permitiendo que otras fuentes de poder sean tu suministro. Las personas alrededor pueden tener su propia opinión, pero el día que tú te hundes por la opinión de las demás, es cuando entonces puedes percatarte que estás consintiendo que otras fuentes de poder sean las que sean el suministro de tu vida. El día que el marido se levanta de malas y no te dice, no te da las gracias por el desayuno, no esto, no lo otro, ese día te desbaratas. ¿Por qué? Porque no te agradecieron como esperabas. Cuando tú te percatas de que estas acciones, palabras, decisiones de las personas que te rodean provocan y detonan en ti que tú te afectes, te hundas, te sientas menospreciada, desvalorada, en fin, y te veas afectada o mermada de esa manera, tú puedes entonces empezar a notar con claridad que estás consintiendo que fuentes diferentes a la fuente de poder que Dios es en ti sean las que definan y determinen quién tú eres, cuánto tú vales y las capacidades que Dios a ti te ha dado. Es todo esto que nos es mostrado no a fin de hacernos a nosotras sentir culpables o sentirnos mal, sino para poder venir a limpieza. Cada vez que en mi vida, y yo vuelvo a compartirte de situaciones personales a manera de testimonio, me encuentro con que le doy permiso a que la opinión de familiares y de personas con las que trabajo tengan un peso que me merme mi estado, mi comunión con papá, que merme el hecho de lo que él dice de mí, del valor que yo tengo para él, de la capacidad que él me ha dado. En el momento que yo le doy cabida y le doy peso a esas palabras, yo estoy consintiendo que otras fuentes de poder sean mi suministro de vida. Y es aquí donde yo he visto a mi padre intervenir y decir, ¿por qué le das más valor a las palabras, a los consejos, a las opiniones de terceras personas, que a lo que yo mismo he dicho de ti y te lo he dicho directamente? Cada vez que yo oigo a mi padre hablarme así, y cada vez que yo puedo ubicarme nuevamente en fe, ¿sabes qué está sucediendo en mi vida? Yo me estoy fortaleciendo en Él y en el poder de su fuerza. No se van a acabar los roces, las diferencias y, ¿por qué no?, hasta los conflictos dentro de las familias. Sin embargo, no es la solución de los problemas familiares de lo que esta noche estamos platicando, sino de lo que tú en tu interior estás viviendo con tu Padre. Y de que puedas entender que el hecho de que tú estés fortalecida en su poder no tiene nada que ver con lo que alguna vez tú pensaste que era. Ya sé, decía yo hace mucho tiempo, fortalecerme en Dios igual a más días de ayuno, o más días de esto, más días de todo en función de hacer y hacer y hacer para Dios. Vivir en esta libertad no tiene nada que ver con lo que yo puedo hacer, sino con lo que Dios ya hizo, con lo que Él ya realizó, ya dispuso y ya me dio, y de lo que yo puedo echar mano y disfrutarlo con Él de manera eterna y permanente en mi vida. Entonces, si tú te puedes percatar que hay termómetros humanos en tu vida,
si tú te puedes percatar que hay en ti todavía, ahora sí que momentos, personas o situaciones a que estás reconociendo como suministros de poder en tu vida que no son Dios. Ahora, movámonos a entender cómo sí me fortalezco en Él. Y te voy a decir una cosa, cada vez que le das la razón a Dios y a sus palabras, estás fortaleciéndote en Él y en el poder de su fuerza. Yo no sé cuántas de ustedes aquí son mamás, pero cuando eres mamá y tienes niños pequeños, vives ahora sí que etapas de los hijos. Cuando llegas a la adolescencia, los adolescentes ya empiezan a calificar a los papás. Ya nos ponen a las mamás una calificación. A veces la calificación que nos ponen es reprobada. A veces andamos pasando de panzazo y a veces traemos estrellitas, ¿no? Entonces, cuando tienes hijos adolescentes, voy a decir también jóvenes, quizá también adultos, no sé, pero cuando tienes hijos adolescentes y jóvenes, los hijos ya tienen un criterio y los hijos muchas veces diario nos están evaluando. Y como ya son grandecitos, muchas veces expresan las calificaciones que ellos nos están atribuyendo como padres. Es en medio de este escenario en el que, bueno, yo también soy mamá y muchas veces me he visto metida. Y he pasado por días en los que me ha expresado que ando pasando de panzazo. Y bueno, tengo una hija de 23 años y una de casi 20, y te estoy hablando de diferentes épocas en las que he vivido con ellas en esta etapa de adolescencia, pero para que puedas entender el hecho de qué significa fortalecerme en Dios. Es el hecho de que cuando, hablando en el papel de mamá, los hijos te ponen esta calificación y te la comunican o te la dejan saber, es poder darle crédito a papá y a sus palabras y poder darle peso eterno en tu corazón y poder no ser grosera, no rechazar, no tienes por qué ofender, no tienes por qué contestar de la misma manera en la que quizás se te comunican estas cosas a veces, pero sí puedes en esos momentos elegir, sí puedes en esos momentos decidir. Si tú te vas a poner las etiquetas que te están poniendo hijos o trabajadores, compañeros de trabajo, o parientes, o quien sea, yo solo estoy poniendo el ejemplo de mamá, porque muchas de aquí participamos de eso, o de abuelas. Entonces, el hecho aquí es de poder entender cómo me fortalezco en Dios y en el poder de su fuerza. Me fortalezco cuando vienen las etiquetas, vienen las calificaciones, vienen las críticas, vienen las opiniones personales sobre tu desempeño, sobre tu valor, sobre tu apariencia, sobre tu conducta, sobre tu avance. Mira, no sé si habéis oído esta frase alguna vez, pero mira, tú que decías que ya habías cambiado y mira, estás pero peor que antes. En fin, ¿cuántas cosas no llegamos a escuchar que vienen a desacreditar la obra de Dios en nuestra vida? Escucha bien lo que te dice tu Padre esta noche. Fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza, no en la fuerza de esas personas que hablan, no en la opinión pública, no en la aceptación de toda la gente, no en el aplauso de todos para que tú te sientas bien. Jesús escuchó estas palabras de su Padre antes de dar inicio a su ministerio en la tierra. Y esto fue lo que su Padre le dijo de manera pública, porque todos los que estaban presentes lo oyeron. Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Y esas son las palabras que tu Padre quiere que tú también puedas escuchar esta noche y puedas recibirlas en lo más profundo de tu ser y darle crédito a Él. No se trata de ninguna manera de ser personas cerradas que no escuchamos cuando alguien quiere ayudarnos a ver algún lado que no vemos, en el que estamos equivocadas.
No estamos yéndonos a ese lado. Lo que quiero que entiendas es cuando tú le das más peso a la opinión de las personas que están a tu alrededor y quieren ponerte etiquetas y calificarte, y es cuando tú tienes que elegir y tienes la capacidad de decidir y de elegir y de decirle a papá, yo respeto lo que estas personas dicen, yo respeto la opinión, la calificación, la evaluación, el consejo, la crítica de esas personas, la respeto. Pero lo único que tiene peso y valor en mi vida, que me define, es quien tú dices que yo soy. Cuando yo puedo tomar esa posición con mi papá, ¿sabes qué estoy haciendo? Fortaleciéndome en él y en el poder de su fuerza. Él te está invitando esta noche a que destruyas ese calendario que hasta ahora has vivido lleno de palomitas y tachitas. Y que puedas ver un calendario en el que solamente dice victoria eterna. Todos los días de tu vida hay victoria. Dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán. A ver, ¿cuántos días? Dice, todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Largos días porque está incluyendo las 24 horas. A eso es a lo que tú eres llamada a participar. No de momentos de comunión, sino a una vida de comunión. No a un tiempo de lectura que defina tu día, sino a una meditación constante y permanente de la verdad en la que anda contigo en tu corazón todo el tiempo y estás en esa plática constante y eterna con papá. Esa libertad divina a la que tú eres llamada. El enemigo está derrotado, él está vencido. Así que no sabes la libertad en la que ahora estoy comenzando a disfrutar y a vivir, de saber que puedo poner un pie en la calle y el enemigo tiembla porque no está en función de lo que yo hago, sino de lo que mi papá hizo y hace y sigue haciendo conmigo y en mí. Entonces, esta es la verdad que mi Padre pone en mi corazón compartir contigo esta noche y recordarte la escritura que dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y este gozo no es que vivas a carcajadas, no es que vivas todo el día riéndote. Este gozo, ¿sabes qué es? Es la gracia provista por papá para ti. Gozo es gracia. Gozo significa gracia. Y gracia es Dios mismo dándose a ti. Por lo tanto, si hemos nosotras de participar de ese suministro eterno, esa fuente de poder que nuestro Padre es de manera continua y eterna, ¿sabes? Lo único que necesitamos hacer es disponer nuestros corazones a recibir. A recibir. ¿Pero a recibir de dónde? De eso que internamente Él ya depositó dentro de nosotras. La sesión pasada platicábamos acerca de cómo Jesús sacó del cuarto a todos aquellos que estaban dando su opinión contraria, basada en su incredulidad y en el alboroto que tenían, y Jesús los sacó, ¿no? Y hablamos bastante de esto, y cómo Jesús los sacó, y fuimos invitadas a bajarle el volumen a todas las voces contrarias que no corresponden a la verdad. Jesús dice que los sacó a todos y entonces sí, con los que quedó adentro del cuarto, resucitó a la niña en el medio de ese funeral. Nuestro Padre insiste esta noche en que si hemos nosotras de participar de esa naturaleza de victoria, que es su naturaleza divina operando en nosotras, y si hemos nosotras de degustar el sabor de la victoria, que no es algo que tú estás persiguiendo, sino que ya lo tienes, entonces permítele a Él hacer estas cosas en tu corazón. Permítele a Él destruir esos termómetros humanos. Permítele a Él que te lleve a entender dónde están esos suministros que no son Él, pero que todavía vienen y te merman.
Permítele a tu Padre esta noche ser la única fuente de poder en tu vida. Y todo aquello que ha sido desgaste, permitir que Él te vivifique. Entonces, mira qué hermoso es poder escuchar sus palabras, que te dicen, hija mía, fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. Permítele a papá ser el gozo en ti, pero no el gozo que es producto de que me va muy bien y estoy contenta. El gozo viene porque Él se derrama, Él se ha dado a sí mismo y se ha dado en tal magnitud y en tal cantidad que tú empiezas a percatarte de eso y empiezas a recibirlo en tu interior. El producto de eso en tu vida, ¿sabes qué es? Fortaleza. Y es aquí donde nosotras somos llamadas a operar y a participar. No en el poder de nuestra propia capacidad, sino en el poder que levantó de los muertos a Jesús, el cual vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Así que esto es lo que mi Padre pone en mi corazón compartir con ustedes esta noche y pues ahora sí que dejamos los micrófonos abiertos para oír lo que papá está trayendo a ahora sí que a su espíritu, compártanoslo. Así que dejamos el micrófono abierto. ¿Quién inicia? Hay videos que no puedo ver, así que quien quiera compartir, por favor, nada más abra su micrófono. Adelante. ¿Quién inicia? Bueno, nos hemos quedado todas muy calladitas. Este asunto de las etiquetas que nos son puestas por otras personas es en realidad algo que yo he estado viviendo recientemente y de verdad que es, es un cambio de la noche al día. El poder sacarte de encima esas etiquetas y decir, pero ¿por qué la traigo pegada? Si esta etiqueta no corresponde a esa naturaleza de la cual hoy estoy participando. Y puede ser que esas palabras vengan de personas que tú estimas, que tú aprecias, que tú amas, que para ti son importantes. Sin embargo, ninguna de estas personas, ninguna de estas palabras pueden constituir un suministro de poder para tu vida. Y es en medio de todos estos eventos que a veces puedes tú interpretar como agresiones, como ofensas. En realidad, ¿sabes? Necesitamos detenernos y entender que todas las cosas ayudan para bien a los que le amamos. Y cuando tú te puedes ubicar ahí y decir, a ver, estoy viviendo todas estas cosas, pero ¿cuál es el bien que mi padre tiene? Entonces puedes decir, válgame, que he dejado que me pongan una de etiquetas y puedes empezar a despegarlas. O mejor que esto, dejar que papá las despegue, porque ni ese es tu trabajo tampoco. Y es entonces donde dices, de verdad, la naturaleza que me es dada es una naturaleza de victoria y bendito sea Dios por la libertad que me ha dado de bajarme de esta montaña rusa y ahora vivir en esa libertad que Él me concede. Entonces veo que prendió su cámara Cristi, no sé si quieres comentar algo. Este, sí me oyen, ¿verdad? Pues yo le agradezco mucho a Dios por esta palabra porque hace meses para mí asimilarla pues era imposible. Este, porque yo estaba siendo muy susceptible a las cosas que pasaban en lo externo, las cosas que la gente opinaba de mí, me llevaron a un extremo de perderme, de, pues de perder tu identidad como hija de Dios, ¿no? Porque era más dependiente de lo que la gente opinara de mí. Este, sin embargo, al venir estos meses a, este, a Dios y permitirle que Él hiciera las cosas,
que eran muy imposibles para mí. Pues en esa limpieza que él trajo, porque ahora sé que fue limpieza, de, como decías, de ese odre tan viejo que ya tenía yo a mí, yo hasta lo comentaba aquí con la sesión, me comentaba, y yo decía que era muy difícil para mí permitirle a Dios que Él lo hiciera, porque mi instinto era defenderme, mi instinto era enojarme, mi instinto era frustrarme cuando ya hacía, me defendía por como yo, como yo lo hacía, me enojaba y luego ya venía una frustración muy grande, lloraba y eso para mí era muy difícil. Me acuerdo que Magno me decía, es que entre más patalees, pues más te vas a ahogar, ¿no? Y yo era muy difícil, yo lloraba y ya, yo me acuerdo que le decía al Señor, ya, por favor, cámbiame, ya entendí, cámbiame. Y no, Dios me enseñó que Él tenía que hacerlo en el reposo, significaba que yo no contestara humanamente. Entonces me enseñó a que el reposo era confiar de que Él las obras las iba a preparar para que yo anduviera y eso me garantizaba que yo tuviera la victoria. Ahora yo entiendo eso, que las obras que Él hace día con día me garantiza tener victoria sobre las relaciones, sobre las cosas los pensamientos que se hacen unas fortalezas en nuestra, bueno, al menos en mí. Ahorita que Magno, bueno, Dios a través de Magno nos está diciendo eso, para mí es como si me dijera ahorita el Espíritu, ya viste, ya viste que sí puedo, ya viste que yo sí puedo contigo, ya viste que yo te saco a una victoria, aunque te lleve al extremo, tú puedes, de verdad, cuando Magno decía, yo me acuerdo de esa sesión donde decía que en la mañana ella se ponía, se paraba y le agradecía a Dios, está pasando con su situación con su esposo, y te prometo que cuando ella decía eso, Dios decía, me frustraba, porque yo decía, ¿cuándo será el día que yo le diga gracias Señor por todo esto? Gracias por las personas que tú has puesto estratégicamente para poder tratarme, para poder limpiarme. No, cuando yo oía que ella expresaba eso, ay Dios mío, yo te prometo que cuando nos despedimos, en la noche yo decía, no, es que, ¿cuándo va a suceder eso en mí, no? Y que ese camino es de fe, el estar con papá viviendo, él en nosotras y nosotras en él, es de fe, de decirle, yo me pongo de tu lado y pienso como tú piensas, aunque todavía no pienses como él, ¿no? Pero ya empiezas tú a decirle, Señor, yo voy a pensar como tú piensas. Y en este día, y así de verdad, ya no es algo romántico, como decías, ¿no? Ni algo que tenga que ser a la fuerza. Ahora vamos a hacer ese rito de decirle en las mañanas, Señor, ¿cómo va a estar nuestro día? ¿No? No, no es un rito. Yo antes me sonaba muy romántico, ¿no? Ahora no, ya es algo tan espontáneo que el Espíritu de Dios te hace decir en las mañanas, ¿cómo va a estar nuestro día hoy, Señor? ¿Cómo vamos a vivir hoy? Y eso ya Dios lo va haciendo en el día a día, ¿no? Yo estoy aprendiendo a vivir un día a la vez, a gozarme de la victoria, aún no viendo las cosas que yo esperaba, pero la certeza, la confianza y la seguridad de que los pensamientos, ahora sí lo digo con toda la convicción que el Espíritu te da, de los pensamientos que mi papá tiene para mí, son más altos que los que yo pudiera pensar. Y día a día yo le digo, yo pienso como tú, papá. Mis expectativas, mis ilusiones ya no están basadas en algo humano, en un molde, en un cajón. Mis expectativas
son tan altas que tú me vas a asombrar. Y ahora puedo decir que la victoria la estoy saboreando, aunque me lleve al extremo. Es que es la seguridad de saber que, como Sadrach, Mesach y Abednego, que el fuego no me va a quemar, ni las aguas me van a ahogar. Es una seguridad de poder ya vivir en Dios y de que pase lo que pase, nada te va a arrebatar de su mano. De verdad, ah, sé que Dios me lleva a madurar, ya me llevó a madurar un poquito. Y que lo que Él tenga preparado para mí, pues es seguir siendo su hija. Y eso conlleva muchas cosas en mis relaciones, en lo que Dios quiera que yo desempeñe. Para mí, lo que hoy trae a mi vida, la plática es, tengo la victoria, porque mi interior ya no es el mismo de hace meses. O sea, mi interior cada vez más me hace pensar que me parezco más a Jesús. Que yo le decía a Magno, es que yo pensé que así se vivía y nada más cuando te fueras a morir. Y ahora entiendo que no. Entiendo que puedes disfrutar de la victoria que Dios te ha dado. Y creo que la victoria es eso, ¿no? Ya no permitir, ya no ser movido de lo externo, ¿no? Ya, o sea, mis circunstancias no se han quitado. Dios no me quitó a las personas, Dios no me quitó las circunstancias, no, no, no. Él me enseñó a que uno en medio de todas esas cosas, uno puede ser victorioso. Y eso es lo que ahorita el espíritu me trae. Me dice, ya viste, ya llegaste a esto que te hace imposible. Y decía ya, eso es lo que me trae el espíritu de Dios hoy. Eh, la tristeza cada vez ya cede al gozo, que ahora sé que es el favor de Dios, la gracia de Dios derramada en mi vida. Porque también eso en mí hacía un choque. Los conceptos era que el gozo es que tenía que estar alegre, ¿no? Siempre. Y cante canciones. Y, y ahora entiendo que no. O sea, es parte, ¿no? Es la consecuencia. Y ahora entiendo que no. Y gracias a Dios por la revelación. Y no nada más la revelación, sino la vivencia. Que este cuerpo, esta mente puede ser renovada a través de la palabra. De la palabra vida, vivida. Y yo le doy gracias a Dios por eso, que el Espíritu de Dios hoy me da, me da ese gozo de saber que estoy disfrutando ya de eso, ¿no? Que se me hacía así como imposible, a ver cuándo, ¿no? Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Cristi. Y como bien estaba diciendo, que no seamos movidas por lo externo. Y, y es que, ¿cómo puedes fortalecerte en el poder de su fuerza? Si cada vez que algo externo viene y se te presenta y te dice ¡bu!, te desmoronas. ¿Cómo? ¿No? O sea, ¿cómo podemos tú y yo ser hijas y que cualquier situación que venga y, y hablando externamente, pequeña, mediana, grande, del color que quieras, que se te presente y nada más te da el empujoncito y tú te haces trizas? Esa no es la vida a la que tú y yo somos llamadas. Somos llamadas a ser hechas hijas y conformadas a la estatura de la plenitud de Jesús. Esto es, hechas iguales a Él. Y Jesús es inconmovible. Pero necesitamos entender cuál es la fuente de poder desde la cual Jesús opera. Y la fuente de poder es Abba,
es su Padre. Es el Espíritu Santo operando en él. El Espíritu de su Hijo, dice la Escritura, es el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros esta noche estamos escuchando al Espíritu Santo aquí hablarnos. Y esto que ahorita Cristi nos está diciendo, ya no ser movidas por lo externo. Para que eso suceda, van a venir muchas cosas externas. Van a ocurrir muchas situaciones afuera de ti. Y me encanta ahorita en lo que estás diciendo porque dices, mi situación no cambió, las personas que están a mi alrededor no se fueron, ¿no? La gente que hablaba no dejó de hablar, o sea, nada de eso externo ha cambiado, pero ¿qué cambió, Cristi? ¿No? ¿Qué cambió? Y lo que está cambiando es la fuente desde la cual tú operas. Antes operabas por lo que ocurría afuera de ti. Y ahora estás empezando a descubrir esto. Y a decir, ahora puedo entender que estoy operando por lo que está sucediendo en mí. Por lo que está pasando en mi interior. Y esa es la razón por la que puedo tener gozo. Gozo no es porque las cosas se me resolvieron. Gozo es la abundancia de mi Padre dándose a mí en mi interior. No es la mujer echando bromas y carcajadas, jajaja, jijiji, sí. O sea, mira, 2 años hemos padecido con la enfermedad de mi esposo aquí. Créeme que hay momentos en que dices, como yo no me puedo andar echando carcajadas. O sea, hay dolor y incertidumbre. Y mi papá no me ha llamado a andarme echando carcajadas en medio de eso cuando él dice que yo me goce. Él está hablando del gozo, de él mismo dándose a mí. Dándose a mí. Y él así siendo la fuente de mi fortaleza. Y eso es a lo que estamos siendo llamadas. Y pues yo bendigo a mi padre por el testimonio de Cristi, porque las circunstancias que le rodean, sin entrar en detalles, son bastante fuertes y contrarias, definiéndolo con términos generales. Y escuchar lo que Abba está haciendo en su corazón en medio, a pesar y a través de todos estos eventos, sin duda son el testimonio de Él mismo, glorificándose en medio de todo esto por la fe en la vida de nuestra hermana. Entonces, gracias, Cristi, por lo que nos compartes, porque sin duda alguna es preciso saber que lo que nos estás diciendo está siendo dicho en momentos en los que cualquier otra persona, humanamente hablando, estaría en otro canal, ¿no? Hablando en una depresión total, en la que la pérdida es un único recuento. Y tú nos compartes de la victoria, nos compartes de la gloria y nos compartes de la paz que papá te está dando. Así que bendecimos a papá por eso y gracias a Dios por tu vida. ¿Quién sigue? ¿Quién nos quiere compartir? Sí, buenas noches a todas. Buenas noches, Claudia, te escuchamos. Bueno, ok. Así que no me escuchan como estoy con el celular. Pues estoy recibiendo de parte de Ava, pues esta invitación que yo creo que nuestro Padre ya nos ha venido haciendo de una u otra manera y a veces creo que no nos percatamos de ello. Y le doy gracias a Dios porque constantemente y cada día me hace la invitación, ¿no? De que pues he nacido de él y que ahora soy su hija y como hija pues quiere que yo me vea todos los días. Y esa invitación que nos hace, ¿no? De fortalecer, de fortalecernos en él. También Dios me muestra que muchas veces me he visto como vivían en el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, ¿no?
de esforzarme, ¿no? Muchas veces, en ocasiones, así me sentía, ¿no? De esforzarme por mi propia fuerza, hacer mis propios méritos, para que fuera reconocido, ¿no? Lo que yo hacía. Y eso se derivaba de una inseguridad y de una de no tener identidad, ¿no? De quién era realmente, ¿no? De quién soy ahora como hija. Y varios los episodios en los cuales podría ahorita mencionar, pero lo único que puedo decir es pues, que así vivía, ¿no? Y cuando Dios me habla acerca de que ya el velo del templo se rasgó para que yo tuviera acceso directo con el Padre por medio del Hijo, y cuando yo reconocí, creí y acepté esto, pues es ahí donde quiere Dios que yo viva, que no voltee a ver hacia atrás, ¿no? Y muchas veces así había vivido, ¿no? Bajo el Viejo Testamento, y muchas cosas yo no entendía, ¿no? Y entendía que tenía que esforzarme y que tenía que, o sea, yo misma juzgaba, ¿no? No juzgaba, sino malentendía a la palabra de Dios, y me traía como mucha confusión, porque yo decía, pero es que como, o sea, yo misma le reclamaba a Dios, o sea, ¿por qué esto? Y no veía a un padre como lo veo ahora, o sea, un padre que me decía, me aventaba, ¿no? Y órale, a ver cómo le haces, ¿no? Porque no estaba entendiendo que lo que se vivía en el Viejo Testamento era porque no había entrado el tiempo de la gracia que ahora nosotros estamos viendo, y que el amor del Padre fue derramado a través de su Hijo para que nosotros pudiéramos tener todo esto que Él nos está ofreciendo ahora. Mas, sin embargo, a veces no queremos seguir ahí, ¿no? En esa vieja manera queremos estar ahí. Y en muchas ocasiones así me había pasado, ¿no? Hasta que estoy entendiendo y lo estoy empezando también a vivir, porque esto no es de que ya, o sea, todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas de Dios y de cómo Él quiere que yo viva. Y sobre todo, cuando ahorita que comentaban lo de, se mencionó de lo de las etiquetas, me acuerdo que una vez cuando recién iba a Cristo y me fui a un encuentro, y nos mostraba una obra de Ponchinelo, se llamaba, donde le van etiquetando y le van poniendo los puntos y así, ¿no? Y lo que te invitan es, ¿no? A verte como hijo y todo eso. Pero sucede que nada más es, como dices tú, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Y creo que eso, hasta dentro de la misma cuestión, que queriendo tener una transformación o querer tener un cambio de vida, ¿no? Muchas veces seguimos viviendo ahí, porque nos siguen etiquetando, incluso dentro de las mismas personas que decimos conocer a Dios, pero no es porque lo quieran hacer, sino porque como hijos estamos aprendiendo a vivir esa vida, y a veces no la sabemos vivir, y venimos, pues, estamos aprendiendo y hacemos cosas que lastiman a otras personas, ¿no? Dentro de las mismas personas que profesan la misma fe. Entonces, sí es como que de repente todo esto a mí personal sí me traía mucha confusión y muchas cosas, hasta que yo entendí, hasta que yo empecé realmente a saberme hija, como lo estoy sabiéndome ahora. Es ahí donde creo que empiezo a hacer ese ejercicio de fortalecerme
y muchas cosas que han venido a mis oídos y que por qué ya no haces esto, que por qué ya no, o sea, son como que dardos, ¿no? Tirándose, ¿no? Y porque sí, y porque muchas cosas, ¿no? Que el ser humano siempre va a buscar ver por dónde, ¿no? Pero es por la misma consecuencia de esa naturaleza en la cual estamos todos y que Dios nos invita a que ya no vivamos en esa naturaleza, sino que nos da la nueva naturaleza para dejar de vivir así. Entonces, yo, pues estoy aprendiendo eso, ¿no? Y a no recibir eso y más sin embargo, no caer en enjuiciar a otras personas, no interceder también para que ellos conozcan también esta verdad que la cual yo estoy siendo invitada, porque puedo probar que esto que Dios nos invita a vivir es hermoso y que yo lo estoy viviendo y que a lo mejor no sea algo explicable, pero lo estoy viviendo, es un gozo que hay dentro de mí y que como tú comentas, es un gozo de que, wow, aunque te esté lloviendo y aunque estén pasando muchas cosas, tienes el gozo, tienes la convicción de que Dios es el que está fortaleciéndote, que es el Dios está guiándote en todo momento. Y aunque a veces estoy también en ese aprendizaje de ser guiada, de no entro en condenación, sino que Dios siempre me trae a esa paz a la que me invita a vivir y pues de ahí me agarro de esa paz, me agarro de lo que Él quiere darme, de su promesa que ya me ha hablado y que ahí estoy en este proceso, ¿no? De ser hecha su hija, que esa es la invitación que Él me hace, que sé que hay mucho todavía por hacer en mí, pero creo que ya entré en ese proceso y que Dios va a seguir continuando la obra que Él ya empezó en mí y que cuando vengan esos dardos y todo esto que va a venir de una u otra manera, a lo mejor ya financieramente, salud, muchas cosas, ¿no? En muchas áreas pueden venir como comentaba. Es ahí donde pues sé que mi papá no me va a fallar y que ese papá que yo tenía una imagen errónea, que era el que me exigía algo de mí que yo no podía dar. Entonces sé que ese papá no es el que yo tengo, sino es un papá que me da Él por gracia, aunque yo no lo merezca. Él me lo da porque me ama, porque decidió amarme así como soy. Eso a mí me llena de verdad que yo me derrito de amor, porque nunca había conocido un amor tan grande como el de mi padre. Y es de verdad que hermoso cuando tú lo vives, cuando tú esto lo empiezas a procesar de otra forma, porque es ahí donde puedes también ser bendición a otras personas y que ya no hay ese mal enfoque que tenía anteriormente. Y le doy gracias a papá por lo que está haciendo y gracias de nuevo por esta invitación que me sigue haciendo en esto de que la fuerza, la que Él me da, no es mi propia fuerza, sino que Dios es el que me invita a tener el mismo poder que Él tiene, la misma fuerza que Él tiene, es la que Él tiene para mí y que no es una fuerza externa o que yo pueda adquirir con mis propias fuerzas. Entonces, para mí esto es de verdad, le doy gracias a Dios por esta invitación de nuevo que me está haciendo y que más bien que me ha estado haciendo constantemente, pero que yo muchas veces por X o Y no la he
no la he aceptado, ¿no? Y pues de aquí la tomo y le doy gracias y la gloria para él. Y pues eso es todo mi comentario. Gracias, Claudia. Completamente de acuerdo contigo en que esta es una invitación que hemos recibido de parte de él en varios momentos, en otras ocasiones, pero esta noche nos tiene aquí sentadas por un propósito y con una razón particular. Y es que a mí me encanta saber que lo que recibimos miércoles a miércoles no es la clase que toca, sino es la verdad preparada por nuestro Padre para ser servida en su mesa y tiene un propósito específico por lo cual ese día en particular Él nos habla de estas cosas. Y yo me incluyo junto contigo en el hecho de que esta invitación no es nada más para ustedes, es para mí también, porque es preciso que podamos identificar dónde todavía no opera Dios como mi única fuente de poder. Es preciso que yo lo pueda ver. Y la otra cosa es que Dios se va a asegurar de que cuando yo opere en mis fuerzas me canse. Él me ama tanto, que por amor Él me trae a esto. Cada vez que opero en mi propia fuerza, me llego y me canso y me empiezo a desgastar. Y es que cuando empiezo a percatarme de ese desgaste físico, emocional, interno, etcétera, es que me detengo. Y es ahí donde puedo percatarme y me muestra con sus palabras de amor, sin señalamientos, sin reproches, estás operando con un suministro de poder que no viene de mí. Entonces, allí es donde puedo venir y decir, Padre, yo quiero participar del poder de tu fuerza y quiero poder fortalecerme en ti, de acuerdo a tu promesa. Y ahorita que nos compartía Claudia, que decía que ella veía a ese Padre de las exigencias, ese Dios de las exigencias, de verdad que estamos participando de esto mismo. Estamos conociendo a Dios tal y como Él es. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Dios de las exigencias no tiene nada que ver con el Padre que te adoptó y que te llamó. Ese Padre es el que ahora sabemos que no nos demanda, sino que nos apodera. Y de eso es de lo que Él quiere convencerte esta noche. Dios no trae sobre ti una lista de demandas y exigencias, ni tampoco recomendaciones, como si fuera un doctor que te consulta. Dios te ha apoderado y quiere que los ojos de tu corazón, de tu espíritu, puedan abrirse a la realidad divina de la cual Él te ha hecho participante. Recuerda que varias semanas atrás, cuando iniciamos a hablar de victoria divina, empezamos entendiendo que tú no puedes recibir aquello que no puedes ver. Por lo tanto, es preciso que los ojos de tu entendimiento, los ojos de tu corazón puedan alumbrarse y puedan despertar a esta realidad y se te prenda la luz. Se te prenda la luz, pero no afuera, que se te prenda la luz adentro, para que puedas entender que lo que has estado esperando que cambie en tu alrededor no va a ocurrir a menos que le des permiso a Dios de hacer lo que tiene que hacer en tu corazón. Y yo doy gracias a Dios por el testimonio de Claudia, porque está nuevamente siendo convencida de esto. Y yo sé que Claudia está abrazando y está anclada en la promesa, no solo de la salud en su corazón, en su alma, sino también en su cuerpo, y que todo esto que está divinamente siendo operado en su interior tiene un impacto a todo su ser, porque así es como estamos armados y así es como estamos diseñados. Sus palabras son medicina. Así que, partiendo de esta verdad, así recibimos lo que Él nos habla esta noche. Ahora sí que, Claudia, en todas esas partes de tu cuerpo en los que puedes ver que es necesario fortaleza física, puedas entender que la invitación que Dios te hace
para multiplicar tus fuerzas, para aumentar, como dice la escritura, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Bueno, que tú puedas entender que Dios está interesado en fortalecer tu espíritu, así como lo está en hacerlo realidad en todo tu ser. Así que gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo te está haciendo ver esta noche y que compartes con nosotros. Tenemos todavía unos minutos para un comentario más y no quiero cerrar esta charla sin dejarles comunicarnos lo que están procesando en sus corazones. Así que el micrófono sigue abierto. ¿Quién sigue? Bueno, como se quedan muy calladitas, solamente quiero añadir lo siguiente, mientras oía a Claudia me estaba dando vueltas en mi corazón y es el hecho de que si alguien a mí me pregunta, ¿tienes un tiempo personal con Dios cada día? La respuesta es sí. Y ese tiempo son 24 horas al día. Si alguien me pregunta que si leo la escritura, yo te puedo decir que recibo la verdad de mi Padre. Y yo, de verdad, que entender este contraste de manera vivencial ha hecho un parteaguas en mi vida y lo sigue haciendo. Porque ahora la palabra ya no está dedicada a un momento específico del día, sino la palabra es mi modo de vida. Así que, de verdad, ha sido llamada a comunión, no ha sido llamada a una serie de requisitos. Dios no te ha llamado a un tiempo devocional, te ha llamado a un ágape eterno. ¿Puedes ver la diferencia? De ninguna manera estamos diciendo aquí que dejes de tener un tiempo a solas con tu Padre. De ninguna manera estamos diciendo aquí que dejes de tomar las escrituras y de recibir las palabras que Dios te habla de manera continua. De ninguna manera estamos diciendo aquí que dejes de participar de las obras que tu Padre preparó de antemano para que andes en ellas, porque lo que Él quiere hacer es vivirlas contigo en uno. Lo que tu Padre quiere hacer es que puedas salir del estado de esclavitud que es causado por ese termómetro humano, que finalmente opera en base a tus méritos, a tus logros y a tus capacidades, que te trae a una vida de desgaste. Él te quiere a ti viviendo en libertad absoluta. Y Él, por amor a ti, se va a asegurar que vivas desgaste. Cada vez que tu vida esté operando fuera o en el contexto de un suministro de poder que no provenga de Él. Esto, querida amiga y querida hermana, es amor. Y es amor del bueno, porque es amor eterno. Y el amor nunca deja de ser. En medio de esos momentos en los que yo he vivido desgaste, en los momentos en los que yo he vivido esos tiempos en los que puedo percatarme que estoy operando bajo un suministro que no es mi papá, allí puedo comprobarme amada eternamente. No me veo en el abandono, no me veo en el menosprecio y no me veo en el rechazo de mi papá. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice en el libro de los Salmos. Así que si tú estás en esta noche sintiéndote en algún tipo de desgaste y estás verdaderamente anhelando ser fortalecida por Dios, porque estás atravesando alguna situación en particular, Él está diciéndote, yo soy esa fuente de poder en ti y quiero llevarte a comprobarla. La fuente de poder que hay en ti te vivifica. Y es esto lo único que Dios quiere que tú puedas disfrutar y vivir en tu vida. Dios no quiere que te recuperes. Fíjate, hay una diferencia enorme entre recuperarte y ser vivificada.
Claudia ahorita estaba platicando con nosotros y Claudia en otros momentos ha expresado la situación de salud que atraviesa. Uno puede en esos momentos, hablando de una situación física, decir yo me quiero recuperar, pero entiende esto, recuperarte implica volver al estado que tenías anteriormente, que tú seas restablecido al punto donde te encontrabas antes. Dios no desea llevarnos a ti y a mí a ningún punto que tenga que ver con lo que vivimos atrás, con lo que alguna vez fuimos, o en el punto en el que alguna vez atrás nos encontramos y nos parecía bueno. Dios no quiere que te recuperes. Dios quiere vivificarte y quiere vivificar todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y quiere que tú se lo permitas. La letra que mata es veneno que contamina todo nuestro ser y Él quiere poder hacernos participantes, cartas vivas que seamos escritas por Dios mismo y leídas por todos los hombres. Y eso solamente es trabajo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. Así que no vengamos a culpa, sino vengamos a limpieza. Y vengamos a entender que dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Fíjate bien esta promesa. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si se te agotaron las fuerzas, tienes buenas noticias. Ahí es donde Dios puede operar. Y la escritura que también viene a mi corazón es, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Así que si alguna de nosotras esta noche está sintiéndose débil, siente que ahora sí que el tanque de fuerza y de fortaleza está en nivel 0 o -1, este es el momento y la oportunidad divina para que Él pueda venir y comprobarte quién Él es, cuál es su capacidad y cuál es la dimensión del poder que Él puede realizar en tu vida. Entonces, si no hay ningún comentario más, vamos entonces a dar gracias y a ser llevadas a que nuestro Padre... Sí, adelante. Bueno, Magno, yo nada más quiero comentarte que pues ha sido muy de mucho aprendizaje tu charla porque pues has esclarecido algo que que para mí pues no estaba muy claro, como valga la redundancia. Yo entendía algo así como lo que a ti te sucedió antes, lo que tú platicabas de que tener fortaleza era estar, pues, leer la palabra, orar, es tenerla de esa manera, ¿no? Pero bueno, tú nos has hecho una charla muy nutritiva y me has esclarecido muy bien cómo realmente obtenemos fortaleza del Señor, ¿no? Viviendo en Él, viviendo con Él. Te doy gracias porque sí estuvo, la verdad, me sirvió mucho. Solo eso quería comentar. Gracias, Lulu. Gracias a papá porque su palabra es puntual y es oportuno él, siempre oportuno. Así que agradecemos a Dios por lo que Él ha puesto esta noche para que todas nosotras lo recibamos. Sí. Y gracias a Dios, Lulu, por la claridad que Él está trayendo a tu corazón para poder entender que cuando Él dice que quiere que te fortalezcas, no es, bueno, es que ahora necesito hacer esto, y más esto, y más esto, y más lo otro, ¿no? Para entonces yo estar fortalecida, sino se trata de las decisiones que estoy tomando en mi corazón a cada momento del día, en donde yo estoy eligiendo fortalecerme en Dios o estoy eligiendo rechazar eso que Él me está ministrando. Entonces, pues me gozo, Lulu, por
esa claridad que está trayendo papá a tu corazón y por lo que él va a seguir explicándote de manera directa y personal. Pues entonces con esto concluimos este tiempo y pues agradezco a todas que hayan estado aquí conectadas esta noche y pues vamos a dar gracias. Y pues Blanquita, si estás conectada por ahí todavía, porque no veo los videos, ¿quisieras por favor cerrar este tiempo dando gracias? Sí, Magno. Gracias. Gracias, Padre. Gracias por amarnos tanto, por esta revelación que nos traes a nuestra vida y que ha sido muy vivificante, que quita varias formas de pensar, varios paradigmas, varias fortalezas que se habían formado en nuestra mente, creyendo cosas que no son verdad. Gracias porque tú traes la luz a nuestra vida y con eso alumbras nuestro entendimiento y haces esa transformación que nosotros requerimos, que nosotros anhelamos. Haces esa transformación que es el porqué, el meollo de escucharte, de anhelarte, así como tu espíritu nos anhela a nosotros. Queremos anhelarte a ti para que sigas y sigas y sigas vivificando, aclarando nuestras vidas hasta que el día sea perfecto, Padre. Te agradecemos con todo el corazón. Gracias por la vida de Magno y por esa revelación que tú le has compartido y que ella nos comparte a nosotros. Bendito seas, Padre, en el nombre precioso y poderoso de nuestro hermano Jesús. Amén. 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 Pues un abrazo para todas. Muchas gracias por estar conectadas y nos vemos la semana entrante. Un fuerte abrazo. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bye bye. Bendiciones. Gracias, Blanquita. Bye.